¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pasaron 2 minutos de la hora 16. Nosotros estamos incorporándonos aquí en tu hogar, en tu lugar de trabajo, donde sea, con toda la información en 5 Días TV, en este espacio informativo que siempre está inyectando todas las noticias de último momento. Antes de arrancar, por supuesto, compartimos cómo se encuentra el clima actualmente. 22 grados 8 décimas la temperatura. La sensación térmica está obviamente en total sincronía con la temperatura actual, nos referimos a 22 grados 8 décimas. La humedad, ese nivel de humedad, estamos hablando de un 48% a tener en cuenta. ¿Cómo se va a desenvolver la temperatura, el clima para esta noche? Vamos a sentir un clima bastante agradable para las personas que disfrutan ese pequeño fresquito. Vamos a tener una temperatura de entre los 23 grados y los 18 grados. Para la madrugada se va a tornar un poquitito más fresca. Vamos a estar llegando, de 17 grados a 13 grados la madrugada, entonces, del día miércoles, mitad de semana. En el próximo bloque vamos a estar arrancando con informaciones ya de desafíos portuarios, más que nada. Antes esta situación vamos a estar justamente conversando ya con el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos acerca de muchos desafíos que se están teniendo actualmente con el tema de navegación y otros detalles más que, por supuesto, el presidente va a compartir con nosotros. Así que te invitamos a que no te muevas, no cambies de canal. Vamos a establecer un pequeño corte. A la vuelta arrancamos con todo en este foro empresarial. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. El momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, porque hoy, más que nunca, viví todo el fútbol por Tigo Sports. Viví toda la pasión de la Copa de Primera. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Copaco te trae el servicio de línea alta por tan solo 59.000 guaraníes mensuales. Incluye equipo. Además, por una moneda de 1.000 te llevas una tarjeta prepaga de 50.000 guaraníes. No esperes más y contrata tu línea al instante. Para más info, al 0800 11 4000 o al 021 238 5027. Copaco, comunicación en todo sentido. Gracias a la fibra óptica tenemos el internet más rápido del país. Internet personal, 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a nuestra web www.personal.com.py. Quédate conectado con Personal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta agradable tarde de martes 1 de septiembre. Estamos arrancando un nuevo mes cargados de desafíos y mucha expectativa por sobre todas las cosas, esperando salir lo más pronto posible de esta situación, de esta coyuntura que actualmente nos está atrapando a todos. Como ustedes ya saben, en este espacio hablamos con referentes de primer nivel para conocer las voces, tener ese termómetro un poco de lo que está aconteciendo con cada sector. Pero antes de pasar al tema y el entrevistado de la tarde, la saludo a ella, a mi compañera y colega Nadia Servía. Nadia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, David. ¿Cómo estás vos? Súper bien. Nosotros arrancando este espacio informativo, así como lo bien mencionabas, cargado de novedades, así que vamos a estar invitándole a las personas que no se muevan porque vamos a estar arrancando oficialmente con este espacio, David. Perfecto, antes de presentar el tema, viñeta y volvemos enseguida. Bien, en este espacio hablaremos del sector portuario, de todo el área fluvial, del comercio y, por supuesto, de los desafíos que se vienen también a nivel portuario. Y por eso que tenemos un entrevistado de primer nivel a quien desde ya le agradecemos este valiosísimo tiempo que nos está brindando. Está con nosotros el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, el señor Rubén Carmelo Valdés, a quien desde ya le agradecemos por este espacio. Presidente, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, señor David y señorita Nadia. Un gusto compartir con ustedes y gracias por brindarnos esta oportunidad de llegar a los televidentes y informar un poquito sobre nuestra institución tan caro a nuestros afectos y a los intereses del país, que es la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Totalmente, presidente. ¿Cómo están afrontando en estos primeros meses de pandemia desde la institución las problemáticas que se dan en el río? Bien, como todas las otras instituciones, estamos también sintiendo el efecto en cuanto a la operatividad y la asistencia de la gente, del personal, y sobre todo estamos trabajando en una situación muy especial en lo referente a las operaciones portuarias afectadas por una ley que está en vigencia, que es la 6539, que tiene un fin de facilitar el comercio. En ese contexto, esa ley reduce las tasas portuarias al 50%. Y como tiene un fin político-social, bien, nos estamos adecuando para también favorecer el comercio. Y en ese mundo comercial están los exportadores y tangencialmente los puertos privados. Realmente ese es el ambiente que nos estamos moviendo. Pero tenemos personales muy especializados, que son los administradores y los delegados, y están poniendo el esfuerzo para mantener lo que a nosotros nos interesa de sobremanera, que son las recaudaciones. En ese contexto tengo que aclarar a los televidentes que nosotros tenemos una cuota con el fisco de 330 millones mensuales que debemos de aportar para los planes fiscales. Además de eso, tenemos que también, como ente autárquico, prever el pago de sueldos y otros beneficios al personal mensualmente. Presidente, justamente con respecto a este tema que está tocando en comparación al 2019, en este mismo tiempo, en este mismo mes, arrancando justamente septiembre, ¿cuál sería la comparación o cómo se encontraría la recaudación? Bien, hasta el mes de agosto la recaudación era normal, pero entró en vigencia la ley y hasta este momento la disminución es aproximadamente el 30% de las recaudaciones. Para hacer un cuadro comparativo, a esta altura teníamos el año pasado 82 mil millones de ingresos y a esta altura estamos teniendo 88 mil millones. Nos sobra un margen de superávit de 4% aproximadamente, pero en el mes de septiembre esto va a ir evidenciándose en una disminución de la ventaja porcentual correspondiente al año pasado, en una comparación que podamos hacer. Y prolongando nuestros ingresos,
durante la vigencia de esta ley, pues bien, aproximadamente tendremos una disminución del 30% de las recaudaciones en todo ese tiempo. Así es. Presidente, en estos meses, en este tiempo, ¿qué clase de inquietudes le han acercado a las empresas navieras? Bueno, las empresas navieras han argumentado que la ley es genérica. Les recuerdo que la ley 6539 es muy restrictiva y se refiere solamente al artículo 2 del decreto 12.297 del año 2008. Sin embargo, hay otro decreto que habla de un traslado para explicarle. Las cargas entran por las terminales de puertos y se trasladan a los puertos privados. En ese contexto debe abonar un canon de 5.5 jornales mínimos. Entonces, argumentan que la ley es genérica y estamos hablando con los actores principales para extender el alcance de la ley. Pero usted sabe que en el derecho administrativo y público, ¿no es cierto?, lo que no está escrito no se permite y el personal debe estar protegido con argumentos legales para sus operaciones. Presidente, le quiero hacer una consultita con respecto justamente a un operativo, el operativo Ventana. Quisiera consultarle, bueno, esto se estuvo realizando en el mes de agosto, ya aproximadamente creo que a partir del 14, más o menos así. Quisiera consultar si fue exitoso lo que se implementó justamente para que los traslados de todas las materias primas se puedan llevar, obviamente puedan llegar a buen puerto, vale la redundancia, y con resultados positivos. ¿Me repite la operación, que no lo escuché bien? Sí, la operación Ventana, justamente. Sí, justamente se refiere a la facilitación del comercio. Sí. El comercio en sí goza de buena salud, especialmente en lo que refiere a los puertos públicos, porque Puertos ANNP tiene cubierto el 5% del servicio portuario de la República, el 95% ha pasado a los puertos privados. Pero que en lo que respecta a nuestras actividades, el comercio goza de buena salud, principalmente porque estamos en lugares estratégicos, digamos, de pasos obligados, y en ese contexto estamos sintiendo el efecto, pero no tanto como se esperaría. Pero sí los movimientos comerciales son normales en lo que respecta a ANNP. No tenemos mucho inconveniente. Es más, aparentemente, y ya eso tendremos que comprobarlo en el mes de septiembre, la disminución de las tasas portuarias ha hecho que muchos clientes antiguos estén volviendo a operar con nosotros, por la ventaja comparativa con otras tasas. Qué importante lo que está mencionando, presidente, poder incentivar, motivar, estimular este sector que conforma un pilar fundamental de nuestra economía. Asimismo, nosotros estamos en el punto neurálgico de lo que el país necesita, juntamente con las aduanas. Gran parte de los ingresos fiscales, creo que en conjunto 40-45%, dependen de estas dos instituciones. Por lo tanto, estamos poniendo el esfuerzo para que podamos cooperar y coadyuvar firmemente con el gobierno nacional en cuanto a los ingresos que tanta falta hace para cubrir los gastos en esta época de pandemia, sobre todo, donde hay muchas necesidades sociales, ¿no? Así es. Presidente, ¿cómo usted está notando las navegaciones en tiempo de pandemia? Bueno, nos mencionó que a nivel de recaudación, de traslado, no hay tantos inconvenientes, pero nos gustaría saber, obviamente, las medidas que se están implementando desde las barcazas. Si usted, obviamente, tiene un conocimiento de ese control riguroso que se está llevando a cabo, obviamente, para que se puedan dar todos estos traslados pertinentes. Bueno, tiene dos aspectos. Esa pregunta tendría que desglosarse en dos frentes. En primer lugar, hace referencia a la pandemia, así que todos los buques y las embarcaciones que transportan cargas tienen un reglamento interno que cumplir con respecto a la previsión contra el COVID. Y con respecto a la navegación, bueno, en este momento estamos en un tiempo de estiaje con pocas lluvias. En el norte del río Paraguay, especialmente en la zona del Pantanal, no hay mucha lluvia.
y en las zonas intermedias escasamente, por lo tanto se prevé un bajante del río, una bajante del río que afectará la navegación y por supuesto el comercio a través de los buques, de las líneas marítimas, en un porcentaje muy significativo. En ese contexto se está previendo hacer el dragado del río, especialmente, y tengo que hacer mención en el ámbito del NOPC, que tiene previsto un plan de inversión de 21 millones de dólares para refular 6 millones de metros cúbicos aproximadamente en los pasos difíciles. Eso se planificó desde comienzo de años, pero esta situación de pandemia y la escasez de recursos en muchos aspectos afecta a llevar adelante ese plan. Pero eso es lo que se está previendo en este momento. El dragado del río es una materia pendiente hace décadas, inclusive, presidente, ¿eh? Así es, en toda época de estiaje hace falta el dragado. Ese es un tema recurrente cada vez que hay bajante, pero en algún momento se habló de privatizar el dragado del río, pero eso tiene muchas aristas económicas. Por lo tanto, en este momento el gobierno se hace cargo y responsable de esa parte hasta tanto se llegue a un plan genérico que pueda garantizar todo el tiempo. Pero es una cosa muy recurrente cada vez que hay un estiaje, así que es cuestión de la naturaleza. Presidente, ¿cuántos pasos conflictivos tenemos aquí en nuestro país? Y también una consulta que, bueno, me resulta bastante intrigante en el sentido que quisiera saber en cuanto al dragado que estamos justamente conversando, ¿cuántos pies de profundidad se debería hacer el dragado para que las embarcaciones no tengan ningún inconveniente a la hora de trasladarse y hacerlo con el pesaje del 100%? Porque venimos conversando que hay varias embarcaciones que lo hacen solamente al 70% y otras al 50%. Bueno, lo ideal es mantener como mínimo 10 pies de calado, que pueda garantizar una buena navegación. Ahora le digo que, por ejemplo, en la fecha, en la zona de Villeta tenemos como 9 pies. O sea, una embarcación puede llegar con 8 pies y un poco, porque debe quedar un pie de seguridad en el calado. Y más al norte ya hay que hablar de un calado de 8 metros aproximadamente, ¿no es cierto? Y eso, a medida que se evidencia el estiaje, irá disminuyendo. Y eso hace que el cargamento de las barcazas específicamente se disminuya, y eso implica menos ingresos en cuanto a los fletes. Así es. Presidente, ¿cómo está hoy ese relacionamiento fluvial comercial con los vecinos? Y es un relacionamiento armónico. Siempre estamos en contacto con los actores del ámbito. En nuestro directorio tenemos acá un representante del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, que es el que se encarga de hacer el nexo con ese ambiente de los armadores, y con los puertos privados también las relaciones armónicas. Así que estamos en buena amistad y en sana competencia. Presidente, si bien que nos estuvo comentando que en cuanto a transporte ya no hay tanto inconveniente, muy a pesar de esta pandemia, queremos saber cómo prevé esta última parte de este 2020 en cuanto a las proyecciones, el trabajo y el desarrollo que viene realizando la aduana, o sea, en realidad la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Bueno, el comercio es fluido versus la escasez de recursos económicos, porque todo producto que entra debe ser vendido, ¿no es cierto? Pero la escasez de recursos por la situación que estamos viviendo quizás afecte esa parte. Pero en cuanto a la facilitación del comercio no hay ningún inconveniente. En muchos puertos privados hay mercaderías paradas, justamente porque el mercado no es tan propicio en este momento. Así es. Estuve también leyendo, estuvimos entrevistando a muchos referentes del sector que nos decían que lastimosamente este tiempo también ha servido para que el contrabando repercuta en mayor medida. Sí, el contrabando es un mal endémico. Tenemos una frontera extensa. En
es muy difícil hacer un control total. Por un lado hay uno que ofrece y por el otro lado el que recibe, ¿no es cierto? Pero se hace el esfuerzo, el gobierno hace el esfuerzo por controlar esta actividad ilegal, pero las poblaciones ribereñas tienen costumbres de antaño y por lo tanto hay que luchar contra ese mal permanentemente para proteger a nuestros productores nacionales. Y justamente, presidente, hablando un poco de lo que está mencionando y agarrando el tema de la producción nacional, si bien seguramente tienen una conversación bastante fluida con todas las personas que se dedican a este rubro, ¿cuál es el concepto o cuál es la perspectiva que están teniendo en cuanto a esta situación que se está dando las industrias de navegación más que nada? Bien, la perspectiva siempre es positiva. En el mercado internacional de exportación e importación hay rubros ya delineados y no sufren ninguna alteración ni variación con estas situaciones. Con respecto a los productos nacionales, yo creo que de esa parte no podría opinar tanto, porque lo nuestro es la importación de lo que no tenemos y la exportación de nuestros productos agrícolas. Hay una buena exportación de granos y últimamente sí tuvimos dificultades en la zona del río Paraná por la bajante que se ha evidenciado, pero con una buena acción de la Cancillería se ha logrado que las entidades binacionales de Itaipú y Chalcinetá contribuyan largando mayor caudal de agua, de tal forma que facilite la salida de las barcazas. Así es. Presidente, por una cuestión de tiempo tenemos que dejar varias preguntas en el tintero, lastimosamente, pero querría aprovechar este último minuto para que pueda brindar un mensaje a toda la teleaudiencia que ahora mismo está pendiente de esta entrevista. Bueno, lo que yo puedo manifestar es una franca cooperación de mi institución con los objetivos del gobierno, tratar de mantener un nivel operativo dentro del marco de la ética, la decencia y coadyuvar con los fines de este Estado que tanto hace falta en este momento de pandemia. Y todo mi plantel, a quien aprecio de sobremanera, está haciendo ese esfuerzo y por lo menos garantizamos que no escatimaremos esfuerzo para el cumplimiento de nuestros fines. Y también quiero decir que en este momento estamos trabajando tan armónicamente también con la aduana, con quien próximamente firmaremos un convenio de cooperación en el ámbito del usufructo del sistema Sofía. Excelente, excelente mensaje, presidente. Agradecerle su tiempo, muchos éxitos en la gestión y como siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Muchas gracias a usted y éxitos en este programa tan interesante de información económica. Gracias, presidente. Muchísimas gracias por su tiempo. Nadia, con esto tenemos que hacer la pausa, ¿eh? Gracias. Totalmente le invitamos a todos que se queden prendidos porque en el próximo bloque tenemos más novedades aquí en 5 Días TV, en este Foro Empresarial PM. Vamos a la pausa, ya regresamos.